Hola, muy buenas. Feliz hoy de recibir a mis invitadas, las doctoras profesoras especializadas en Filología Hispánica, Alicia San Mateo Valdeíta y Cecilia Creado de Diego. Muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias primero por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarnos. Gracias. Un placer, un placer. Primero vamos a hablar un poco del marco de esta visita en Túnez. Pues hemos venido, mi compañera Cecilia Criado y yo, invitadas por el Instituto Cervantes, porque celebra la segunda edición de las jornadas didácticas de enseñanza de español como segunda lengua, José Maestro Sastre. Sí. Y entonces, pues ha decidido contar con nuestra presencia para hablar de diferentes cuestiones que pueden interesar tanto a profesores como a estudiantes de español como segunda lengua. ¿Nos podéis recordar un poco o algo de su carrera universitaria, Cecilia? Muy bien. Bueno, yo estudié Filología Hispánica en Madrid, en la Universidad Complutense, y después hice un máster que era de Filología Hispánica, pero también estaba orientado a la enseñanza del español como lengua extranjera. Lo hice en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y luego estuve unos años de lectora de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Brasil, que ahí es pues la mayor parte de mi formación como profesora de español, pues fue allí. Y después estuve también un año en Italia trabajando en el Instituto Cervantes, allí dando clase en Sicilia, dando clases de español. Y nada, luego regresé a España y estuve doctorándome en la UNED y ya me quedé allí como profesora de lengua española como primera lengua. Sí. Y de formación de profesores como segunda lengua. Y por esto también su doctorado en filología, básicamente sobre Brasil. Sí, es el uso de los diminutivos, bueno, sí. No solo en Brasil, es el uso de los diminutivos, en todo el mundo hispánico y la aplicación de ese estudio a cómo podría enseñarse los diminutivos en Brasil. Claro, eso es. Sí. Alicia. Pues yo estudié en la Universidad de Alcalá de Henares, también allí estudié Filología Hispánica y después hice un máster de especialización en formación de profesores de español en la Universidad Complutense en Madrid. Y luego pues tenía muchas ganas de ver mundo y de poner en práctica todo lo que había aprendido. Así que me fui a trabajar a Estados Unidos y allí enseñé español en una universidad. Y después de regreso a España seguí colaborando con esa universidad enseñando español a los estudiantes que iban a España en los programas de intercambio y ahí estuve muchísimos años, hasta, bueno, ya han pasado muchos también desde que terminó, pero hasta 2014 o así. Sí. Y en la UNED pues también hice el doctorado y pues seguí los pasos de la carrera académica y finalmente pues soy profesora titular. Y su doctorado es sobre el aprendizaje del léxico, ¿no? Sí. Y en 3 tipos de actividades. Sí, yo lo que estuve haciendo con muchísimos estudiantes fue probar qué 3 tipos de actividades eran más eficaces para aprender palabras, porque ya sabemos que la gramática es muy importante, pero el léxico es también indispensable. Entonces, sin las palabras no se puede hacer nada, con lo cual, pues, como siempre hay una tendencia, por ejemplo, a cuando no entendemos una palabra, buscar en el diccionario y apuntarla. Bueno, pues yo probé si esa técnica era más o menos eficaz que, por ejemplo, responder a una pregunta con una creación, con un texto que el estudiante, eso es, usando la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues así utilicé a muchos conejillos de indias, estudiantes de español, haciéndoles que practicasen con 3 tipos de actividades y esa fue mi tesis doctoral, sí. Qué bien, muy importante, la verdad, sobre todo la práctica da más veracidad, si queremos, sobre cómo enseñar el español o otra lengua extranjera. ¿Nos podéis explicar o darnos más información sobre su intervención respectiva, vuestras intervenciones respectivas en el Instituto Cervantes? Sí, bueno, en el Instituto Cervantes hablaré yo en primer lugar y hablaré de una
herramienta que tenemos alojada en la página web del Instituto Cervantes, que se llama Geolexi, y es una herramienta de consulta de geosinónimos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, eso es, porque es un palabra un poco geosinónimos. Sí. Bueno, pues es muy simple. Todos sabemos, bueno, los que estamos acostumbrados a la enseñanza del español y en general a la gente que tiene un poco de sensibilidad lingüística, sabe que hay ciertas palabras que se pueden utilizar solo en su comunidad lingüística, pero que luego en otras comunidades pues no se utilizan o son menos frecuentes o tal. Pues claro, esta es una herramienta para saber, más o menos, para orientarte en ese campo. Entonces, por ejemplo, nosotros en España utilizamos la palabra coche, pero en otros lugares del mundo hispánico esa palabra se utiliza pues menos, o se utilizan otras palabras con más frecuencia. Entonces esta herramienta te orienta sobre eso, te orienta también sobre si la palabra que estás utilizando se utiliza en todo el mundo hispánico o solo en unos lugares. Y también si la palabra se utiliza solo en América o solo en España, lo que llamamos americanismos, españolismos o panhispanismos, o palabras que están extendidas por el mundo hispánico pero que no son. Y entonces pues la herramienta da ejemplos de uso de esas palabras también, tanto de texto como audiovisuales, y ofrece también un mapa de la palabra para saber en qué lugares está. Muy interesante, sí. Y bueno, ¿son solamente palabras o expresiones también? Pueden ser, sí, lo que nosotros llamamos unidades léxicas, que son, pues colocaciones. Puede ser un grupo de palabras que tiene un significado determinado por estar en ese grupo, por estar dentro de esa colocación. Pero la mayor parte de las palabras son realmente palabras, no son grupos de palabras. Sí. Por supuesto. Bueno, Alicia. Pues yo voy a hablar de un recurso que es una primicia, porque se acaba de presentar. ¡Wow! Es un recurso que está en línea, es gratuito y se llama Las palabras del español. Seguro que ya estáis pensando de qué trata. Y es del vocabulario. Sí. De cómo aprender, son tareas, son actividades para practicar y aprender vocabulario. Hemos puesto en práctica los resultados de nuestra investigación, tanto de mi tesis doctoral como de un proyecto que tuvimos financiado por el Ministerio, donde seguimos investigando sobre la eficacia de las actividades. O sea, intentamos que el estudiante vaya a tiro hecho, es decir, que haga actividades que son rentables. Hay tanto actividades de reconocimiento, más sencillas para presentar el vocabulario, y luego actividades de producción, donde hay que escribir, hay que redactar, y se practican todas las destrezas, aunque parezca mentira. La expresión oral también. Uno se puede grabar y luego se escucha. Y se ofrecen modelos de respuesta, porque esto es una página web, entonces uno trabaja solo, es más o menos para el aprendizaje autónomo. Entonces la herramienta corrige, da soluciones, y cuando se trata de una actividad que tiene una respuesta más o menos abierta, se ofrece un modelo de respuesta. Puede ser oral o puede ser escrito. Y se llama la atención constantemente sobre las unidades léxicas que se están estudiando. Se ponen en negrita, se pone un mensaje, entonces el estudiante constantemente está encontrándose con la palabra, ya sea de manera receptiva o también de manera productiva. Porque lo que está claro es que viendo una palabra o usando una palabra una sola vez no es suficiente. Claro. Es necesario que haya diferentes encuentros con la palabra. Sí, y por ejemplo, esto es novedoso, es verdad, pero da un poco miedo, ¿no? ¿El profesor dónde está? El profesor, pues mira, el profesor está en una posición muy importante. ¿Por qué? Porque en concreto este recurso está dividido en 10 unidades, en temáticas. Esas unidades están en perfecta sintonía con las nociones específicas del plan curricular. Entonces, el profesor sabe exactamente qué unidades, qué palabras se practican en cada tema. Entonces, por ejemplo, le puede decir a sus estudiantes: las palabras que hemos aprendido hoy
las podéis seguir practicando o las debéis seguir practicando haciendo estos ejercicios en vuestra casa. Entonces, en realidad, es verdad que puede servir para el aprendizaje autónomo, pero puede ser un complemento ideal también para el docente. Por lo que dije antes, aprender una palabra viéndola solo una vez es misión imposible. No, imposible. No puede ser. No. Entonces, si conseguimos que el estudiante refuerce lo que aprende en clase, pues miel sobre hojuelas. Sí, tiene que aplicar muchas cosas, y de estas nos va a hablar o va a hablar en su intervención, en tu intervención en el Instituto Cervantes. Hablando de tecnología, muchas veces como profesores nos supera. Entonces, ¿qué recursos nos puede acercar más o bien estar al tanto lo más pronto posible para no vivir este desfase? Esta brecha tecnológica. Bueno, nosotras venimos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es una universidad que empezó por correos, cuando no existía internet. Cuando empezó el mundo digital, pues rápidamente se convirtió en una universidad que utiliza internet para comunicarse con sus estudiantes. No quiere decir que sea una universidad que da clases en línea, porque sigue apostando por la educación a distancia, para que cada uno estudie cuando pueda. Pero lo que sí que estamos también nosotros en esa misma situación. Constantemente necesitamos actualizarnos, necesitamos incluir nuevas herramientas. Entonces, la respuesta a esa pregunta, pues es que me parece dificilísima. Claro, hay cursos de actualización, por ejemplo, los cursos que ofrece el Ministerio de Educación para profesores en el extranjero, que se desarrollan en verano, que también hay una serie de cursos que coordinamos desde la UNED. Pues, por ejemplo, hay uno que está dedicado a las nuevas tecnologías, porque somos conscientes de que el profesor también necesita estas herramientas, porque al final sus estudiantes son nativos digitales. Claro. Y para conectar con ellos necesita incluir esas actividades, esas herramientas. Entonces, pues yo creo que el profesor tiene que estar con las antenas muy puestas. Muy puestas, ¿no? en todos los sitios para, bueno, pues por ejemplo, optar a estas becas para participar en cursos de verano o cursos que ofrezcan en línea, ¿no? A los que se pueda asistir desde cualquier parte del mundo. Existen los MOOC, que son estos cursos en abierto masivos, que algunos de ellos tratan sobre el uso de nuevas tecnologías también. Pues sí, hay que estar un poco atento a los diferentes canales que se utilizan en el mundo de la enseñanza del español para ver qué opciones hay. Porque sí, no cabe duda que hay que seguir actualizándose constantemente. ¿Qué piensa Cecilia de este tema? Sí. Sí, pienso lo mismo, y desde luego ahora parece que vamos a una velocidad vertiginosa con esto de la inteligencia artificial, y que muchas veces a los propios profesores, incluso los que estamos dentro de un sistema que se pide una alta competencia digital, pues tenemos que estar actualizados y tenemos que estar muy atentos. Entonces, pues bueno, creo que es esencial, pero que es verdad también que hay una formación de los profesores de español, de los profesores de lenguas en general, que no depende de la competencia digital, y que es muy importante también, que parece que ahora solo nos centramos en la competencia digital docente, pero hay una parte que tiene que ver pues con otros contenidos, por supuesto con los contenidos de la lengua, ¿no? Relacionados con la lengua y con la sociocultura, que son muy importantes también que tenga el profesor y que se actualice en ellos. Claro, claro. Volviendo un poco sobre los niveles de los alumnos, pero también los niveles que dependen también si es el español como lengua extranjera o como segunda lengua. Entonces, hay cierta diferencia
que hay que seguir desde el principio, ¿no? ¿Qué consejos podéis dar para los profesores para empezar clases y para también dar a conocer otra lengua extranjera? Claro. Como el español, ¿eh? Estamos hablando de español, claro. Claro, la diferencia ahí reside en el contexto de aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de lengua extranjera, parece que es siempre que se aprende español cuando no es tu lengua materna, claro, es lengua extranjera, pero hay multitud de contextos donde esa lengua no es extranjera, sino que es una lengua nativa, es una lengua del territorio, pero no es la lengua que tú tienes como primera lengua. Entonces, por eso es mejor hablar de segunda lengua en general, que abarca más contextos. Claro. Entonces, pues bueno, dependiendo del contexto en el que estemos, tendremos que tener en cuenta unas consideraciones u otras. Es siempre ocurre lo mismo con simplemente la lengua materna de los estudiantes. Sí. Pues tenemos que ver cuáles son sus necesidades específicas para montar el curso. Pero los niveles son muy similares. Los niveles son los que marca el marco común, bueno, son muy similares, son iguales en todas partes. Sí. Son los que marca el marco común europeo de referencia. Y entonces, pues es verdad que si tú estás en determinado contexto de aprendizaje, para conseguir ese nivel vas a necesitar un tiempo, y si estás en otro contexto de aprendizaje vas a necesitar otro. Pero el nivel es exactamente el mismo. Sí, efectivamente. No sé si era por ahí. Sí, está muy bien, está muy bien. Pues no sé si quieren añadir otras cosas, pero para mí es un placer tenerlas aquí y compartir esta pequeña charla. Alicia San Mateo y Cecilia Criado de Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros, por también darnos sus ideas y también traernos algo nuevo dentro de la tecnología que nos está así invadiendo, voy a decir, y os dejo la última palabra. Pues la verdad es que para mí ha sido un placer participar en este programa y os felicito por esta idea, porque me parece súper buena que deis la oportunidad a que estudiantes y profesores de español puedan una vez al día oír la lengua en un contexto más o menos natural, con diferentes oyentes, hablantes, y nada más. Enhorabuena. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, igual, yo felicitaros. Hemos estado comentando antes que nos has contado que no solo hacéis esto con la lengua española, sino en otras lenguas, y eso me parece que enriquece muchísimo a la sociedad, tener la oportunidad de escuchar la radio en otros idiomas. También parece que en vuestro contexto educativo se tiene también mucho más en cuenta la enseñanza de lenguas que en el nuestro, y entonces eso me parece muy muy positivo, y agradezco muchísimo la invitación, y es mi primera vez en Túnez y estoy encantada de estar aquí. Qué bien. ¿Por primera vez, Alicia, en Túnez? No. Yo es que participé en el año 2009 en otras jornadas también dedicadas a José Maestro Sastre. Sí, o sea, Mateo, perdón. Como yo. Sí. Y sí, es mi segunda participación en estas jornadas. Y bueno, en estas tierras también. No, ya había venido antes también, de turista. Sí. O sea que soy reincidente. Bueno, ¿y qué tal la acogida? ¿Qué tal los tunecinos? Bueno, acabamos de llegar, pero desde tu experiencia ya. Muy bien. Mira, cuando vine en aquella ocasión hace 18 años, ¿no? Sí. Pues hice algunas amistades que todavía conservo, y gracias a eso estoy aquí. O sea que no me ha debido de ir muy mal. Perfecto. Pues os deseo feliz estancia y feliz curso. Y hasta muy pronto, vamos a decir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti.